pasa lo que sea un camión, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo que hacemos, tenemos un manual con respecto, porque muchas veces todo en la cabeza no lo puede tener, además tenés la medida de rectificado para rectificar la medida manual, o ajustándolo. Cuando se llama ajustar es, armás cojinete, sacamos la luz con un aresómetro, con un aresómetro como aquel, solamente transportamos la medida, le damos la luz, y ya tenemos para poder rectificarlo bien para que quede, porque muchas veces esa medida manual, vos no sabés cómo está el bloque. Eso muchas veces es lo que yo le exijo a los mecánicos. Tráigame el bloque, por lo menos, si no armamos cojinete. Es lo que hablas de esto. Claro, esto es para. Por temperatura, por ahí se revela. Claro. Y esto tiene que estar alineado uno con otro, ¿se acuerdan? Con desgaste, Ajá. Bueno, acá tienen, ¿ves? Cojinetes con desgaste para que vean lo que es para rectificar, que ahí es cuando ven. Ahí tienen los desgastes, ¿ves? Aquí se ve clarito el desgaste ahí, ¿ves? La medida original es ahí donde no tiene desgaste, es ese raya que le queda afuera, que es donde no asienta el muñón. Bueno, la manera de medir, podemos poner que este es el Falcon, este cigüeñal está gastado, ¿no es cierto? Vos sacamos medida, se utiliza así, el micrómetro es muy simple para medirlo, crique y esto, se queda solo el micrómetro, porque si vos lo apretás te va a mentir. Para eso tiene el tambor y tiene el crique, este crique, así es como se mide un micrómetro. Ahí te da, ¿ves? Vos le haces esto, ya está, tenés la medida. La manera fácil de darse cuenta que está bien medido, esto. ¿Ves que se queda solo? Yo no lo estoy ejerciendo la fuerza. Sacamos medida. Bueno, pasamos el pie. No, pero pasa que este está impecable. Yo quería mostrarle que está gastado. Ponele que está la medida acá, ¿no es cierto? Nos vamos a la medida, sacamos y acá te viene por medida. Y ahí vemos el desgaste de que es de rectificado. Este tiene 8 centésimas de desgaste. La medida original vendría a ser 55-40. Al tener desgaste, rectificamos. Y después tenés medidas rectificados. Esa determinación, ¿cómo la tomás? Esa es la determinación, la tomás midiendo como referencia, porque vos tenés una medida estándar. La medida estándar vamos a ponerle que sea 56. Vamos a simplificarlo para no complicarlo tanto, porque este trabaja en pulgadas. 56, ponerle que el muñón es 56. Medida manual es 56, tiene un mínimo. Y vos lo medís y te da, no 56, te da 55-90. Ya tenés 5 centésimas de desgaste. A tener esas 5 centésimas de desgaste, vos medís para ver si te da otra medida, que es cuando se funden los muñones, como este. Este tiene agarrado unas bielas, ve el desgaste. ¿Ves? Están fundidas, están agarradas, tienen desgaste. Vos sacás un promedio de acá. Siempre se mide acá. ¿Por qué? Porque con la fuerza de la biela, el muñón se ovala. ¿Ves que acá no entra el micrómetro? Lo ven clarito que acá no entra. ¿Por qué? Porque tenés ovalación. Tenés una ovalación de 1/10. Ahí tenés que tratar, irte al manual, calcular qué medida te puede dar, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, ¿no es cierto? ¿Qué casos se hacen en Manaflu? Es que el Manaflu casi ya no se usa, porque si vos tenés la máquina de cigüeñales, la misma máquina cuando le da la misma pasada, te digo porque yo manejaba la máquina de cigüeñales, vos hacés con la máquina de cigüeñales y el líquido se te mete en la grieta. Y vos estás rectificando y salta la fisura de una vez. Ya casi no se utiliza, por eso hay muy pocos lados que ya tienen el Manaflu. Yo lo manejé el Manaflu también. ¿Qué usan tornos? ¿Qué usan ahora? No, porque el Manaflu era para ver fisuras, pero ya lo que pasa que es un detector de fisuras, nada más. Claro. Que son negativo, positivo, electricidad y lo imantan. Es imantarlo eléctrico, un imán eléctrico. Y en un líquido con una luz ultravioleta que vos mezclás queroseno con el líquido, lo metés adentro y el líquido se mete y la luz con la ultravioleta vos le ves las fisuras. Radio, acá la mayoría se funden acá por el radio, que el radio sería esto. Ahí, esa parte de ahí, se saben fisurar las grietas, pero eso va según cómo se agarra. ¿Y qué determinás vos cuando un cigüeñal no sirve más? El motor, cuando no sirve más, bueno, principalmente la fisura. O si no te da la medida. Hay bielas que no te dan, ponerles... Por tabla. Por tabla, yo tengo una medida, pero sí, por tabla, porque muchas veces no te da. Hay muñones que este que lo conseguimos para reemplazar uno, que está estándar, pero se fundió por problemas de aceite, se fundió la última biela. Que es lo que pasa siempre. Cuando vos tenés problemas de aceite, se funde la última biela. Si se funde la primera es porque tenés
problemas de presión de aceite. Es así lo que más o menos vos te das cuenta de por qué se funde. Cuando llegás acá es problema de malos cambios de aceite o la bomba de aceite se está quedando y ya no chupa la bomba. ¿Y qué tema usas para ver las fisuras y el Magnaflu? Porque Malaflu, por eso te digo, se le da una pasada a la máquina cigüeñal, se pone en la máquina cigüeñal, se centra, se pone carrera o lo que sea, vos ves el muñón que se fundió, biela. Le das una pasada, la máquina saca el material y le das una pasada y en un segundo vos lo ves, pero clarito la fisura, no tengo cómo mostrarte, se ve la fisura, se mete el polvillo que hace, porque la máquina hace un polvillo muy finito. Cuando saca, la máquina saca... Puede ser que a veces agrande esa figura. O sea, se ve la fisura muy clarita, es una fisura que se ve muy clarita. Que vamos a simplificar, ponerle que esto se ve una fisura y se mete el material acá adentro. El mismo polvillo que saca la máquina, como saca de una centésima la máquina cigüeñales, de a 2, de a 3, vos con una primera pasada de limpieza, que es lo que se hace para mostrar al tipo si el hombre le sirve o no el cigüeñal, es eso, se le da una pasada y te lo salta ya en una, por eso hay muchas rectificadoras que ya no lo tienen. Es igual que los cigüeñales nitrurados. Nitrurado ya no se nitrura más tampoco. ¿Por qué? Porque el nitrurado es rectificar el cigüeñal completo, meterlo en una máquina a temperatura y se le da un baño. Y te lo torce todo el cigüeñal. Tratamiento de dureza. Claro, el nitrurado es un tratamiento de dureza, pero ya no sirve. ¿Por qué? Porque vos le pones, en ese sentido, se hacían los motores viejos de antes por la cuestión del problema del cojinete. Ya sería más largo lo que yo te tendría que explicar. Porque eso se hacía por la cuestión de los cojinetes. Ya ahora con los cojinetes, los materiales que vienen, vos ya no necesitas eso. Por eso en el Falco ya no se necesita. Antes sí se necesitaba. Porque era muy malo el material que se utilizaba en el cojinete. Ya ahora la calidad de los cojinetes, por más marca que sea, sigue siendo buena. Ahí, bueno. Esa es la etapa de Chevrolet, ¿no? Bueno, acá ya pasarían los señores acá. Gracias. Dale, Buenos días, muchachos. Buenos días. Bueno, yo soy Eduardo Delgado. Nosotros con Date Venidate nos dedicamos más a la parte de tapas de cilindro, lo que es bueno, la parte de block y cigüeñales nos hace Fabi, él es Dante. Más o menos acá lo que le preparamos en lo que es esta etapa es un Chevrolet 250 en el cual hay que hacerle un service, que es una limpieza completa general. Este es un auto que tiene 170.000 kilómetros de fábrica, es modelo 77 y el hombre se decidió a restaurarlo y empezó con el proceso de limpieza de tapa. Vimos que son las válvulas originales de fábrica. Nosotros tenemos la posibilidad de poder pulir, lavar y rectificar estas válvulas, entonces ustedes van a ver lo que son. Una válvula que ya está rectificada en el asiento, tanto admisión como escape, y una yo la dejé a medio rectificar para que ustedes entiendan lo que es el desgaste de una válvula. Por lo general, las válvulas las rectificamos siempre y cuando tengan cuerpo. Ustedes están viendo de que hay partes, ¿sí? Tiene un cuerpo bastante generoso la válvula de Chevrolet, porque es de la vieja escuela. Si es de lo nuevo, esto no lo tienen que hacer, nosotros directamente le decimos que cambien las válvulas. Pasa en el caso de todo, Coltrane, K4M, K7M. ¿Hay una medida estándar para poder rectificarlas? No, ya una vez de que sale de lo que es original, hay muy pocas marcas en naftero que te hacen válvulas supermedidas. Pero las válvulas supermedidas vienen para esta clase de tapas de cilindro que no poseen guías de válvula. Se trabaja sobre el mismo fierro, sobre la misma fundición. Entonces a vos te hacen una válvula con vástago super medida, entonces vos tenés la posibilidad de pasar un calizual a lo que es la tapa de cilindro porque no tienen guías y pones una válvula de super medida para que no tenga el famoso juego de guías. En este caso siempre vamos a tener una tolerancia porque estos autos con la clase de lubricación que tienen nos permite tener un poquito más de juego de guías. Si vos lo dejás ese juego de guías en un auto de lo nuevo, les puedo asegurar que queda consumiendo aceite y bueno, un montón de problemas que lleva en lo que es la finalización. Las guías y los asientos van clavados, los cambios. Las guías, en este caso, bueno, no poseemos guías. En caso de, por ejemplo, esto es un Rover, un K16, que es 16 válvulas, esto sí tiene guías de válvula. En esto, bueno, tenemos que cambiar válvulas, hay que cambiar guías porque tenía mucho desgaste el motor. Es decir, van clavados con temperatura, lo mismo que los asientos de válvula, muchos le llaman casquillos, también se cortan
se saca, se pega una pasada y se clavan también con temperatura. Después hay que rectificarlo y hacerle todo el proceso. En líneas generales, bueno, en esta faceta estamos con motores nafta. La verdad que estuvimos lentos en no preparar ninguna tapa cepillada, como para que ustedes vean el antes y el después de una tapa cepillada. Cepillar es plano. Hacer el plano, ¿podés ponerte una tapa adelante y se los enseñamos? O sea, nosotros tenemos etapas para ir haciendo motores o tapas de cilindro. Está el proceso del lavado, desarme, lavado. Cuando se hace el primer desarme, nosotros lo que hacemos es presupuestar. Ustedes vienen y dicen, mirá, no sé, al cliente este motor tiene 100.000 kilómetros, pero le consume mucho aceite. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a ustedes, que son los mecánicos, y ustedes nos tienen que ayudar a nosotros para poder ir derecho al grano y no hacer que el cliente gaste plata sin darle una solución. Acá tenemos el después de la tapa, esta está lista para entregar. Ahí está el plano hecho. Vemos ahí. Y esto que pasó acá, esta tapa se cepilló, esto es de competición. Se cepilló y se dio altura. Pero ¿qué pasó? Se compraron pistones de alta compresión que tienen lomo. ¿Y qué pasaba? Tocaban en la tapa del cilindro. Se pidió que se bajara o los pistones o la tapa, y cuando lo fueron a hacer, por tema del cliente, se fue la herramienta y pidió que lo cepillara de nuevo. Pero cuando lo fuimos a cepillar, vimos que ya no da más la tapa. ¿Cómo te diste cuenta? Tocan los casquillos y la herramienta no tolera eso. Algunas vienen con un testigo, Claro. otras no. Depende de la etapa. En este caso, por ejemplo, esto es un testigo que ustedes pueden ver a simple vista y que la tapa tiene tolerancia de cepillado. Si tenemos eso, la tapa todavía está vigente. Si no lo tenemos, la tapa no va más. Con las cubiertas de los autos. Más o menos lo que pasa, lo que sucede en el caso de que se pase de medida. Esta tapa ya está pasada de medida. ¿Y qué pasa en esta etapa? No. Se pasa de relación de compresión, pistoneo, mala detonación, se puede cortar hasta una válvula, se puede pinchar un pistón, hay varios factores. Así que no se hagan los No pistones. sirve más. Claro. No sirve más. No sirve más. ¿Y eso tenía el testigo? Sí. A ver, te voy a mostrar. Esto es un motor, si ustedes se van a dedicar a hacer esto, es un motor que lo van a ver muy a menudo, que es el motor del Gold Trend, Fox, Uran. Es todo el mismo motor, vos saben, unos 6. Van a ver muchos problemas, muchos inconvenientes. Ahí está el testigo. Es muy fino. Ah, ¿Se llega a ver? sí. Bueno, otra cosa que pasó, esto se pasó de temperatura. Esto es lo que se llamaba antes soplar la tapa, que se corta. Se corta primero la junta y si le siguen dando, Literalmente. se corta la tapa. Se les puede dar una solución a eso, eso es totalmente reparable. ¿Se rellena? Se rellena con aporte y se vuelve a cepillar y se deja en perfecto estado. Por una decisión del cliente se cambió tapa de cilindro porque no quería correr riesgos y demás, y entonces nos ponemos en el Dante. lugar. ¿Y cómo sacan la medida del cepillado en la tapa? ¿Tiene también una... como Claro, un hay una tabla en la que te da máximos y mínimos. Volvemos a insistir, para eso tenemos testigos que marcan en la tapa de cilindro el mínimo. El testigo siempre te marca el mínimo. Cuando vos no tenés el testigo, quiere decir que la tapa no va más, y si no, nos va a pasar lo que recién les comentaba Dante. Se hace una pasada, se limpia. ¿Y los que no traen testigo o todos los traen? Prácticamente todos, y los que no los traen por una cuestión de fábrica, tenemos manuales en los que te indican los mínimos y los máximos. ¿Y cómo medís? A ver, hay muchas maneras, por lo general es siempre desde el lomo de la tapa al cielo, ¿sí? Porque si nosotros cepillamos, estamos cepillando el cielo de la tapa, vamos a ir bajando, entonces esa es una de las medidas en lo que son tapas rectas. Tenés tapas
como por ejemplo, o sea, un Fiat Duna, un Fiat Tipo, que las tapas son con otro formato, entonces hay que sacar altura de leva hasta cielo, después la mitad de lo que es el alojamiento de la leva, se lo tenemos que sumar, es una cuenta media rara, pero en sí nos dice cómo está la tapa del niño. Claro, porque ese motor tiene el block, la tapa y después tiene... La cuna de caballete. Claro, la cuna de caballete. Después tenés tapas de cilindro, como por ejemplo la del 1.7 diésel del Fiat, que eso depende también del mecánico. Por eso le tenemos que pedir atención a los mecánicos. Por ejemplo, no tenés cómo medirlo. ¿Por qué? Porque la tapa es inclinada y tiene una cámara muy chica. No es como esto, que la válvula va al ras. No, la válvula va inclinada. Y ya a la altura del pistón tiene saliente. Entonces, puede ser que ya esté en la última, nosotros la cepillamos, el mecánico la coloca y cuando va a girar el pistón golpea contra las válvulas. Por eso pedimos atención cuando van a colocar ese tipo de tapa. Último, y dejamos trabajar. La leva. Normalmente, ¿qué pasa hoy? Obviamente con las levas. Bueno, Cambia. es última pero es larga de desarrollar. Ahora específicamente hay motores de la nueva generación, recién lo nombramos como el Goldtrend, Foxuran, K4M, está pasando mucho en lo que es la línea Renault del 1.2 16 válvulas, también del K7M que es 1.6 8 válvulas, son gastadores de leva. En ese caso, ¿qué se hace? Ya está, fíjate, arriba, allá abajo hay una leva de Goldtrend que está en supermedida. Se hace pedir levas en supermedida y poder tocar el alojamiento y prolongar la durabilidad de la tapa. Si no, lo que se estaba haciendo una vez de que se raya, ahí tenés fuga de presión de aceite. Si los árboles de leva están rayados, tenés fuga de presión de aceite. Entonces, al tener fuga de presión de aceite, estas son las levas del Goldtrend Foxuran que ahora las distintas fabricantes lo están haciendo en supermedida. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de que si se agarra, nosotros trabajamos la tapa de cilindro y ponemos árboles de leva, así como la que se pidió ahora, en supermedida, y logramos darle más vida útil a la tapa, ¿no es cierto? Lo que se dice, lo que se agarra, es esto. Esto es una leva del K4M, que es lo que hablaba Eduardo. Un Renault, Claro, Renault, Kangoo, Kangoo, Clio, Sandero, Duster. Ah. Esto es lo que pasa cuando hay poca presión. Se raya así. Entonces pierde presión y se puede hasta cortar la leva. Esto es una leva Esa leva es de K4M. Sí, pero ¿de admisión o de escape? De admisión. De admisión. De admisión. Pero en el K4M te agarra los dos levas, no te da chance. Ah, no te se da agarró una, se agarró la otra. Okay. Esto, como van a ver a simple vista, esto tiene 5 centésimas más grande que esta, que es una estándar. Lo que se hace, se tocan los alojamientos, se tocan las bancadas y se adapta a una leva más grande. Después, con respecto a las levas, tenemos hoy en día muchos factores que nos pueden influir para un desgaste o para decir la leva no va más. Tuvimos casos particulares, como se lo mostramos a Hernán la semana pasada, de una Ranger 3.0 que se rompió un balancín y quedó trabajando sobre el balancín trabado, queda trabajando sobre la leva y produce un desgaste. Golpea, falla, hace un montón de... Una leva gastada o en mal estado te puede producir un montón de fallas. Siempre volvemos a lo mismo. Ustedes, que van a ser nuestros futuros potenciales clientes, si vienen con un problema, me dicen, mira, chicos, pararon el motor porque fallaba. Y vos decís, bueno, pero ¿qué falla tiene? ¿Problema de luz de válvula? ¿Esa clase de falla o tiene otra falla? Decir, no, tenemos la luz del testigo de aceite prendida, que es lo que se genera cuando tenés un desgaste en árbol de leva. Tenés fuga de presión de aceite. Se te prende la luz de presión de aceite. No necesariamente siempre es abajo. También el problema es arriba. Claro, tenés distinto también tipo de levas. Tenés como el Falcon, que tenés leva al block, estos son leva a la cabeza, que también Edu lo que comentó, lo de las guías, acá podés tener un poquito más de juego, es por qué. Porque no tenemos leva a la cabeza, entonces no tenemos tanta presión arriba, que serían donde están los resortes. Ahí lo que lleva es un baño de aceite como para que no se engrane. Acá, La palanca es distinta.
Claro. ¿Se acuerdan del balancín? Sí, bueno, Claro, varilla. tenés la varilla. varilla, tenés rodillo, tenés balancín fijo, balancín conmutador, conmutador hidráulico. Acá en los que son árbol de la cabeza necesitan mucha presión, porque si no pasa esto. Si vos Sí, perdés mucha fuerza presión, de leva. claro, tenés mucha fuerza. El Mucho contacto. K4M vos tenés Arriba de los puntos bares, por ejemplo, tenés que tener arriba. Y arriba, como para que esté en óptimas condiciones, arriba de 10. Si ya, bueno, por ejemplo, el Gold Dren es una particularidad que tiene, que trabaja en 8 libras y esos son motores de muy poca presión de aceite. ¿Vieron balancín? Sí, no, Con Tenemos rodillo. acá balancín con rodillo, pero tenemos motor hidráulico. Esto va acá. Voy a mostrar bien. Ahí, para que se entienda. Esta va ahí. No sé si estoy tocando a alguien. ¿Se llega a ver? La leva apoya ahí. Entonces cuando gira, el botador, como tiene presión de aceite, ejerce una fuerza y te abre la válvula. Pasa que hay distintos desgastes. Se puede partir hasta el botador, el balancín, se cruza, se engrana y se gasta la leva. Lo que le pasa a algunos Renault, los Renault 12, que como tienen la leva al block y usan tan poca presión de aceite, gastan el último camón de leva. Que es lo que van a notar que falla el auto, sopla por el escape. Eso es básico de lo que son los nuevos de leva. Bueno, gracias por hoy, chicos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.